hoy quiero compartir con los presentes un tema que creo que es muy importante, es un tema de mucha actualidad y es muy necesario ahora que estamos empezando el año, ¿verdad? Ahora que estamos empezando el año, yo creo que cada año, cada que inicia un año, o la gente, ¿no?, cuando se está comiendo las uvas del fin de año, pues están teniendo deseos, y yo creo que todos esos deseos son buenos, son sinceros, son bien intencionados. Entre los propósitos de año nuevo, la gente dice, pues este año no me voy a endeudar, este año ya no me voy a desvelar más, este año, no sé, ¿verdad?, sí me gradúo este año, o este año pierdo esos 10 o 15 kilos que tengo de más, este año sí, ¿verdad? Y bueno, son buenos los deseos. Algunos también tienen deseos más espirituales, ¿no? Como leer la Biblia en un año, meterse a un programa de lectura de la palabra. ¿Cuántos propósitos, no? Pero también, lamentablemente, vemos que cuántos de estos propósitos no se cumplen. Y el problema, de manera reiterada, yo creo que cada fin de año, cada inicio de año, a veces cometemos un error o un pecado muy recurrente. Así que hoy vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ir a la epístola del apóstol Santiago. Acompáñeme, por favor, Santiago. Y Santiago nos va a hablar acerca de cómo hacer planes para el futuro y los errores que se cometen al hacer planes sobre el futuro. Y ustedes saben que el día de hoy una de las cosas que más, digamos, como que más expectativa causa es conocer el futuro. A todos nos interesa qué va a ocurrir mañana, qué va a ocurrir el mes que viene o este año. Y muchas veces nos hemos encontrado en situaciones donde nos gustaría tener un consejo sabio, nos gustaría tener, ¿verdad?, un consejo adecuado, un consejo de la sabiduría de Dios para saber si yo acepto o no una oferta nueva de trabajo, para saber si me debo cambiar de domicilio, para saber si yo no tengo, no sé cómo afrontar esos riesgos, esa incertidumbre, qué va a pasar, voy a prosperar, me va a ir bien, qué va a pasar. Y bueno, déjeme decirle que esto es tanto así que el día de hoy no es extraño que proliferen todo tipo de cosas, inclusive algunas que son contrarias a la voluntad de Dios, inclusive abominación a Dios. Por ejemplo, el consultar con las cartas, el tarot, la adivinación, todo ese tipo de cosas que la gente va, o los horóscopos que la gente va para tratar de adivinar el futuro. Y tú te das cuenta que esto ha proliferado por diferentes lugares. Tú pasas en las calles, los periódicos ni se diga, ¿verdad?, donde se anuncian personas que te leen la mano, te leen el futuro. Tú te das cuenta que pueden aparecer todo este tipo de cosas. Inclusive allá en el 2010. En el 2010 hubo un mundial, el Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Y este mundial fue muy comentado porque por ahí vamos a poner una foto de un pulpo, un pulpo que se hizo muy famoso, un pulpito que le llamaron Paul el pulpo. Y ese molusco saltó a la fama en el Mundial del 2010 en Sudáfrica porque en un acuario allá en Alemania lo pusieron a predecir a los ganadores de cada partido. Imagínense ustedes. Ponía al pulpito arriba, 2 banderas abajo de los equipos, y entonces el pulpito agarraba con una de sus manos y decía y fíjense, señaló España, señaló que España iba a ganar. Y bueno, y a partir de ahí, pues intentaron hacerlo con muchos otros animales, pollos, conejos. Lo cierto es que la gente, ¿a quién acude? ¿A quién vamos a acudir? ¿Podemos obtener entonces algún tipo de ayuda para afrontar el futuro sin que esto sea un fraude, sin que esto sea un engaño, o que solamente a la gente la estén timando o la estén llevando a cosas inclusive que no son bíblicas? Bueno, Santiago
nos va a dar este pasaje y nos va a hablar de este tema, de cómo afrontar el futuro, cómo hacer planes en este 2025. Y Él nos va a advertir acerca de 3 errores que debemos evitar, pero también Él nos va a dar la solución de cómo hacerlo bien. O sea, en lugar de cometer esos 3 típicos errores, Él nos ofrece 3 soluciones para poder hacer planes en este 2025, en tu vida. Entonces, ¿qué les parece si hacemos una oración y después vamos a ir al tema? Padre, en esta mañana te agradecemos porque tú estás en medio de nosotros, tú lo has prometido. Y tú has sido bueno, Señor, y has estado con nosotros y nos has acompañado también a lo largo, Señor, de este tiempo. Y aún, Señor, hoy tú estás aquí con nosotros. Gracias, gracias. Pedimos tu bendición, tu guianza. Porque, Padre, tu presencia no solamente es para sentir algo bonito, no solamente es para tener una experiencia espiritual, porque tú eres algo más que eso, Señor. Tu palabra, tu voz es para seguirla, es para guiarnos, es para obedecer tu voluntad. Así que, Señor, ayúdanos, Padre, a que en esta mañana tú puedas hablar a cada uno de los presentes de acuerdo a su necesidad. Necesitamos la guianza tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el libro de Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 13, hay una escena. Santiago tiene esa capacidad, esa habilidad para escribir, donde habla de ilustraciones. O sea, habla de verdades y las ilustra con escenas. Imagínense ustedes la escena. Están tal vez en una cafetería. Imagínatelos en una cafetería, 2 hombres de negocios hablando, y tú estás ahí escuchando, o Santiago está escuchando, y el uno al otro le dice, uno de estos hombres le dice al otro, hoy y mañana, en el verso 13, Santiago 4:13, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí 1 año y traficaremos y ganaremos. Ahora, hasta aquí, ¿qué tiene de malo esta plática? ¿Por qué está hablando de que esto es un error? ¿Por qué estamos diciendo que esto es un error? ¿Qué de malo tiene hacer planes? ¿Qué de malo tiene planificar sobre negocios? ¿Está mal hacer negocios? ¿Está mal ganar dinero? ¿La Biblia condena acaso el comercio? Evidentemente no condena ni la planificación, ni el hacer negocios, ni el ganar dinero. La Biblia no condena ni prohíbe nada de esto. Estos hombres lo que están haciendo, diríamos que hasta cierto punto está muy bien. De hecho, si se fijan, este par de personas lo tienen todo previsto. Ellos dicen, ¿cuándo? Hoy y mañana. ¿Dónde? Iremos a tal ciudad. Iremos a tal ciudad. ¿Cuánto tiempo? Estaremos allí 1 año. ¿Qué haremos? Vamos a negociar, vamos a hacer negocios. ¿Con qué propósito? Vamos a ganar dinero. Parece que su plan contempla todas las fases de desarrollo necesarias para tener éxito. Entonces, ¿dónde está el problema, hermano? Y Santiago nos dice que el primer error común, el error que están cometiendo estas personas es, número 1, hacer planes sin consultar a Dios, sin tomar en cuenta a Dios, sin contar con Dios. Ese es el primer error. O sea, si tú ves en el pasaje, no hay ni una sola mención a Dios. En todo este plan de negocios, no hay ninguna mención a Dios. Ahora, yo te comento y te decía, la Biblia no condena la planificación. Al contrario, el Señor Jesús siempre nos insta o nos instó a que nosotros antes de hacer cualquier cosa, antes de tomar cualquier decisión, planifiquemos. Mire lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 14, en el versículo 28. El Señor Jesús aquí pone un ejemplo donde se debe de planificar. Y mire qué sucede si no se planifica. Dice el versículo 28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene todo lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él.
Aquí el Señor no lo dice como crítica, sino más bien al contrario. Está subrayando que el que no planifica, que aquella persona que no planifica, el no planificar nos puede conducir a la vergüenza por no poder luego acabar lo que iniciamos y que después queda expuesta nuestra mala previsión o nuestra mala planificación. Así que lo que el Señor propone como algo positivo es el hecho de planificar. Ahora, el problema no es planificar. Regresando al pasaje de Santiago, no hay nada malo en lo que estos hombres están haciendo. Lo que pasa es que ellos estaban planificando su futuro, estaban planificando su negocio, lo que ellos estaban pensando estaba bien. El problema no está en lo que hicieron, el problema está en lo que no hicieron. ¿Qué es lo que no hicieron? Se olvidaron de incluir a Dios. Se olvidaron de pedirle a Dios. Su actitud entonces, cuando una persona tiene esa actitud de olvidarse pedirle a Dios para algo, para nuestro futuro, estamos tomando una actitud de autosuficiencia. Nos creemos autosuficientes y eso es soberbia. Eso es orgullo. Ahora, es genial de veras tener sueños, tener objetivos, siempre y cuando incluyamos a Dios y lo tengamos presente en nuestra vida. Siempre es bueno en nuestros planes. Ustedes saben que allá, por ejemplo, la Unión Soviética, allá en los años 80, una gran nación, un gran país. Y sabes, inclusive se hizo una guerra fría, ¿verdad? ¿Te acuerdas de la Guerra Fría? Donde no hubo disparos, no hubo guerra en sí, enfrentamientos, pero la guerra se llevó a cabo de armamentos, a ver quién se armaba más. Y entonces resulta que después, en 1989, cayó la Unión Soviética, se vino abajo. ¿Y cuál fue el problema? Uno de los escritores soviéticos que precisamente estudió acerca de la historia, de todo lo que estaba pasando, a la conclusión a la que él llegó, él dijo, es que el hombre se olvidó de Dios. Se olvidaron de Dios. ¿Cuál fue la causa de la ruina de esta revolución rusa? Los hombres se olvidaron de Dios. ¿Y cuántas veces pasa que las personas se olvidan de Dios? Y yo no dudo que haya personas aquí, inclusive entre nosotros, que amen al Señor sinceramente, pero cuando se trata de planificar su vida, sus negocios, su carrera, de comprarnos una casa, sus recursos o cualquier otro negocio, son ateos prácticos. ¿Qué quiere decir ateos prácticos? Dicen que creen en Dios, pero luego actúan como si Dios no existiera. Actúan como si todo dependiera de ellos y no le consultan a Dios. Y esa es una forma de ateísmo, es un ateísmo práctico, es negar a Dios. O sea, hay veces inclusive cristianos que hacen sus planes, llevan a cabo sus negocios, pero no consultan a Dios. Ahora, ¿cuál es lo correcto? Ese es el problema. El problema que dice Santiago es, los hombres hacen esto sin consultar a Dios. ¿Y cuál es la solución que Santiago ofrece? ¿Qué es lo correcto? Santiago nos dice que en lugar de olvidarnos de Dios, de planificar sin consultar a Dios, deberíamos decir, para incluir a Dios en nuestros planes, dice ahí la Escritura, si Dios quiere, si Dios quiere. En el verso 15, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere. Santiago dice que todos nuestros planes deberían de llevar antes como esta introducción. Me voy a cambiar si el Señor quiere. Voy a estudiar esta carrera si el Señor quiere. Me voy a casar si el Señor quiere. Ahora, yo creo que antes, todavía a lo mejor aquí hay una generación que todavía a lo mejor tus padres, ¿verdad? Todavía usaban esa frase, si Dios quiere. Pero esta es una frase que ya ha quedado en el desuso, ya no se usa. Pero lo que está diciendo Santiago no es solamente esto, porque a veces malinterpretamos o a veces abusamos de las formas. El Señor Jesús nos anima siempre a orar en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y nosotros cuando oramos terminamos nuestras oraciones diciendo en el nombre de Jesús. Pero esto no es mágico, esto no es como magia de decir, no quiere decir que las palabras tengan poder o que solamente por mencionar el nombre de Jesús ya se va a hacer lo que yo pido. No, no quiere decir eso.
No quiere decir que si yo añado el nombre de Jesús, tu oración va a ser contestada. O si dices en el nombre de Jesús, entonces tu oración va a ser efectiva. Para nada, no es así. Más bien, depende mucho, no solo de las palabras que mencionemos, depende de la sinceridad de tu corazón, depende también de la voluntad de Dios, de cuál sea tu intención también. Porque muchas veces podemos solamente utilizar esas palabras como muletilla, ¿verdad? Si Dios quiere, o convertirlas en un lenguaje religioso. Pero más bien a lo que Santiago nos quiere llevar es que si nos preguntemos si es la voluntad de Dios, que a veces no nos detenemos a buscar si es la voluntad de Dios, que a veces ni siquiera nos interesa saber si es la voluntad de Dios o no. Yo voy a hacer esto sí o sí, porque yo quiero, independientemente de cuál sea la voluntad de Dios. Entonces, amados, pero si digo si Dios quiere o Dios mediante, pero tiene que ser algo real, donde yo tengo que tomar en cuenta a Dios, tengo que ir a la palabra, tengo que consultar, tengo que pedir el consejo para decir, a ver hermano, yo quiero esto, porque hay cosas que ya de antemano uno no sabe que son la voluntad de Dios, pero aún así a veces las quiere hacer. Entonces aquí, más que un lenguaje religioso, más que una palabra mágica, decir si Dios quiere, es decirle, Señor, esta es tu voluntad para mi vida. Y eso es lo que Santiago está diciendo, que no solamente incluyas en tu lenguaje o en tu expresión si Dios quiere. Lo que está diciendo es que incluyas a Dios en tu vida, en tu corazón, en tu mente, en la planificación, que cuentes con la voluntad de Dios antes de pensar en el futuro, antes de hacer planes. Mire, hay 3 posibles respuestas a la voluntad de Dios. La primera es que yo puedo hacer referencia a su voluntad y decir que Dios tiene un propósito en mi vida. O sea, estoy reconociendo que existe un plan de Dios para mí. Lo segundo acerca de la voluntad de Dios es que yo muestre respeto de lo que yo quiero, o lo que mis padres quieren, o lo que mis amigos quieren, o lo que la gente quiere, a lo que Dios quiere. Y entonces yo le doy preferencia a Dios. Yo voy a hacer lo que Dios quiere, no lo que yo quiero, no lo que mis padres, no lo que mis amigos, no lo que la gente, sino lo que Dios quiere. Y en tercer lugar, creo que es la mejor, voy a mostrar preferencia por hacer la voluntad de Dios. Es decir, no solamente voy a acatar la voluntad de Dios en el sentido de que reconozco que tiene una voluntad, sino que la acepto, la elijo, la hago mía, de tal manera que ahora su voluntad es mi voluntad, o lo que Él quiere que yo haga es lo que yo quiero hacer. Su plan es mi plan. Yo me sujeto a la voluntad de Dios. Acompáñeme a Proverbios capítulo 16, verso 1. Dice la Escritura: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. O sea, este texto en otra versión dice, los planes son del hombre, pero la palabra final la tiene Dios. Al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es el que juzga las intenciones. Y en el versículo 9, Proverbios 16, 9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El hombre planea su futuro, pero Dios le marca el rumbo. Eso es lo que está diciendo. Ahora, estos textos de Proverbios son 2 cosas. Son una advertencia, pero también son una promesa. Por un lado, nos advierten que no podemos planificar o que los planes a veces son del hombre y que tú puedes proponerte un camino, pero has de saber que más que eso, lo que tú decidas, la última palabra siempre la tiene Dios. Y si Él no quiere, y si Dios no quiere, pues nunca va a salir como tú pensabas. Pero si Él quiere, si Dios quiere, entonces Él abrirá camino, Él pondrá todos los medios, proveerá, e inclusive habrá camino donde no lo hay. Dios puede abrir camino en el desierto, Dios puede abrir camino en el mar, Dios puede hacer cosas grandes y maravillosas cuando es su voluntad. Por eso también dice que Jehová endereza sus pasos.
Y esto se convierte en un cristiano, en una fuente de consuelo, de fortaleza, porque a veces estamos paralizados, ¿verdad? A veces no sabemos qué decisiones tomar. Debo aceptar este trabajo, debo de emprender esta carrera, debo de mudarme a tal ciudad, debo de hacer esto que estoy pensando, y estamos esperando. Aquí nos dice Dios, proponte un camino. Y cuando tú lo haces dentro de la voluntad de Dios y le has pedido a Dios, mira, aunque te equivoques, a veces Dios hará lo recto, Dios cuidará de ti, Dios irá delante de ti y aún tus errores los transformará en bendiciones también. De tal manera que ese es lo hermoso de parte de Dios, que a veces no tienes que estar tan obsesionado en acertar o saber dónde va a desencadenar tu decisión, sino que lo importante es estar en las manos de Dios y que Él va a llevar tu vida y la va a cuidar, inclusive aún la va a proteger de tus propios errores. Por eso debemos enfrentar el futuro contando con Dios, siempre poniendo delante de Él, siempre poniendo delante de nosotros su voluntad para que Él dirija nuestras vidas. Entonces, no se trata tanto de pedir que Dios bendiga mis planes, sino de entender que Dios ya tiene un plan para mi vida y que Él tiene un propósito que es bueno, agradable y perfecto. Y entonces orar nosotros y decirle: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, ayúdame a hacer aquello que tú estás bendiciendo. Entonces, el primer error que cometen estas personas es no consultar a Dios. ¿Y cuál es la solución que nos dice Santiago? ¿Cuál es la conclusión? O lo que tenemos que hacer, lo correcto, pedirle a Dios, sujetarnos a la voluntad de Dios. ¿Quieres hacer planes para este 2025? A veces hacemos planes, pero a veces nuestros planes son muchas veces solamente materiales. A veces no tienen nada que ver con lo espiritual, pero tú tienes que hacer planes poniendo a Dios delante, buscando su voluntad y sujetándote a ella, y aún con humildad diciendo: Señor, si no quieres que yo haga esto porque no es tu voluntad, Señor, pues yo me amarro mis sentimientos y quiero hacer tu voluntad, como el Señor Jesús lo hizo. Acuérdate que el Señor Jesús, en su oración en Getsemaní, Él oró diciendo: Señor, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Gloria a Dios. ¿Podrías tú disponerte a hacer este tipo de oraciones? ¿Hacer la voluntad de Dios? Ahora vamos a continuar con Santiago, porque el segundo error que nos menciona Santiago es presumir acerca del mañana. Verso 14: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y el verso 16 de Santiago 4: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Aquí Santiago nos da un par de razones por las que no podemos presumir sobre el futuro, ni siquiera asumir que vamos a tener un mañana. Y la primera razón que Santiago nos da por la cual no presumir sobre el futuro es porque la vida es imprevisible. La vida es imprevisible, dice Santiago. Ni siquiera sabes si va a haber un mañana. Ni siquiera sabes lo que será mañana de tu vida. Es cierto, de veras. Ni siquiera sabemos lo que será, no solamente mañana, ya no digamos mañana, sino esta tarde. De hecho, ¿tú recuerdas la pandemia? Por cierto, hay noticias, ¿verdad? Que otro virus y tantas cosas, y a veces se caen especulaciones o en temores. Pero ¿recuerdas la pandemia? ¿Qué nos enseñó? Nos enseñó, entre otras cosas, que número uno, no tenemos el control de nada. Nos enseñó que somos vulnerables los seres humanos. Nos puso delante de nuestras narices una realidad que habíamos olvidado, y es que la mayoría de las cosas que suceden no las controlamos. ¿Cuánta gente tenía planes que se vieron totalmente truncados, ¿verdad? Que se vieron cambiados por la pandemia. Yo conocí jóvenes que se iban a casar y tenían ya todo arreglado, todo pagado, la fecha de boda, las invitaciones, todo pagado, el banquete, y tuvieron que posponerlo y no sabían ni dónde ni cuándo. Gente que tenía planificadas sus vacaciones, habían comprado sus tickets en un crucero, en un vuelo, y también no se les vino para abajo, no había nada. Su reservación en algún centro turístico, todo se canceló.
Y cómo sucedieron cosas realmente trágicas, donde familias literalmente fueron diezmadas, ¿verdad? Gente que tenía un montón de planes en su vida y de repente la pandemia acabó con todos sus planes y con toda su vida, y de pronto nos encontramos con gente muriendo, que al principio nada apuntaba a que esto pudiera ocurrir, o que esto era algo muy lejano y que esto no iba a suceder. Y hubo gente que falleció, lamentablemente, muchos. Había personas que inclusive yo conocí y me tocó estar orando y atendiendo algunas necesidades, gente que estuvo en hospitales, en terapia intensiva, intubados, y salieron adelante, y personas que estaban afuera, que tal vez no se veía que estaban enfermos, y sin embargo murieron. Estaba para morir esa persona, pero quien murió fue otra que en principio no había estado tan grave. Y al final, ¿cuál es lo que nosotros nos llevamos de esto? Ninguno de nosotros tiene asegurada ni siquiera la siguiente hora. No podemos presumir del mañana, no podemos presumir acerca del tiempo, no debemos permitir, no debemos presumir de ello, porque eso es soberbia, dice Santiago. Pero también es importante que lo incierto de la vida no debemos permitir que nos llene de afán o de temor, sino más bien al contrario, que nos lleve a confiar más en Dios, que nos lleve a decirle: Señor, yo dependo de ti, Señor, somos muy dependientes de ti, Señor, más de lo que yo pienso, más de lo que yo creo, soy muy dependiente de ti. Y estar en las manos de Dios es estar en las mejores manos. Aquí la palabra que utiliza Santiago, esta palabra dice que nuestra vida es neblina. Esa palabra en el griego es la palabra atmis. De ahí viene la palabra atmósfera. ¿Has visto la neblina? Cómo los bancos de niebla llegan y de repente un aeropuerto se cierra porque no pueden ni subir ni bajar los aviones, porque está el banco de niebla y no se ve nada. Bueno, pero de repente sale el sol y desaparece. Así es la vida. En la Biblia hay varias metáforas donde cómo se describe la vida. En algunos textos la Biblia la describe como una hoja al viento. Es una hoja al viento. En otros pasajes describe nuestra vida como una flor que crece, florece, echa su perfume y a la tarde se seca y se marchita. En otros como la hierba del campo, pero nunca dice la vida del hombre es un roble, la vida del hombre es un árbol así. No, la vida del hombre es como una nube, como una hierba, como una sombra, como un soplo, como el vapor. Y entonces nos damos cuenta que solamente estamos a un latido de la eternidad. A un latido de la eternidad. Entonces la primer cosa que Santiago nos dice es: no podemos presumir del futuro porque la vida es imprevisible. Y en segundo lugar, la vida es breve. Verso 14. Porque nuestra vida es como la neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Se desvanece. No sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. Pero aún teniendo una vida de muchos años, aún eso pasa tan rápidamente. Y si no, pregúntale a la gente de más edad. Apenas estuvimos en el cumpleaños de una hermanita, 95 años. Y dice: han sido pocos y malos mis días. Cuando tú eres niño y cuando tú eres joven, seguramente pasó que siempre el tiempo se te hacía muy largo, ¿verdad? Te parecía el tiempo una eternidad y ya estabas diciendo: ay, ¿cuándo llegan las vacaciones otra vez? Y se va tan lento el tiempo. Cuando uno pensaba, yo me acuerdo que yo pensaba y decía: cuando llegue el año 2000, ¿cuántos años voy a tener? ¿Dónde voy a estar? ¿Qué grande voy a estar? ¿Qué estaré haciendo? ¿Cuánto tiempo falta? Y ahora vemos el 2000 y decimos: no, ya quedó atrás. El 2000 quedó atrás. Qué rápido se fue. Fue como un soplido. Fue así como algo, como el vapor, como el humo, como una nube. Y da la impresión que fue ayer prácticamente, y esa es una realidad que todos podemos constatar. Constantemente escuchamos a la gente dando por hecho que tendrá un mañana, y la gente a veces hace planes: y yo mañana, y yo pasado, y yo el año que entra, y yo dentro de 5, dentro de 10.
Mira, el Señor Jesús contó la historia de un judío que se había enriquecido mucho. Y este judío, la única razón que él tenía era para hacer dinero, para gozar de la vida, cada fin, por así decirlo. En su calendario judío hacía planes y propósitos como también nosotros los hacemos, pero mira cómo Jesús nos habla en esta parábola en Lucas capítulo 12, verso 13. Ponga mucha atención en esta parábola porque mire lo que dice el Señor. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que se hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. ¿Qué dio lugar a esta parábola? Que un hermano llegó y le dijo, estaba reclamando la herencia. O sea, esto es algo común, ¿verdad? Hay familias que se dividen porque se pelean por la herencia. Y así estaba pasando, estaban peleando por la herencia. No falta aquella persona, aquel hermano que quiere quedarse con todo. Y lo dijo Jesús aquí, pero que Jesús le dijo: mira, a mí no me corresponde, yo no puedo solucionar esos problemas. Para eso hay jueces, para eso están las autoridades. Pero en el versículo 15, el Señor aprovecha este episodio para enseñar verdades espirituales. Y les puso el ejemplo, ¿verdad? Un hombre, un judío muy rico, había tenido gran cosecha, no sabía dónde guardar los graneros. Pero si tú te das cuenta, el lenguaje que utiliza el Señor Jesús, las palabras que utiliza el Señor Jesús para referirse a este judío, es siempre diciendo: mis frutos, mis cosechas, mis bienes, mi vida, mi alma. O sea, todo lo he logrado yo. No se ve aquí a Dios por ningún lado. Era un hombre que había trabajado, era un hombre que había hecho mucho dinero, pero siempre era él, su esfuerzo, su suficiencia, su capacidad. Y entonces dice: después le diré a mi alma: alma, come, bebe, regocíjate, disfruta la vida lo que más puedas. Él se está hablando a sí mismo, no está hablando con Dios, no está considerando a Dios, no tiene en mente a Dios. Y de pronto Dios aparece. ¿Y sabes qué le dice Dios? Disculpen la expresión: qué tonto eres. Ahora, hay una palabra fuerte que alguien nos diga a nosotros: oye, es que eres un necio. Yo creo que a todos no nos gustaría, ¿verdad? Yo creo que si tú como padre le dices a su hijo es algo fuerte. Pero que te lo diga Dios, que te lo diga Dios a ti: qué necio eres, qué necia eres. Esa misma noche le dijo: te vas a morir. Hoy vienen a pedirte tu alma y otros disfrutarán de lo que tú has guardado. O sea, en otras palabras, aquí nos muestra quién es el que tiene el poder, quién es el que tiene la autoridad. El Dios al que nunca tomamos en cuenta, el Dios al que nunca le pedimos, el Dios aunque nunca consultamos. Y cuando las personas no toman en cuenta a Dios, en realidad en lugar de ser ricos son pobres. Y esto ya ocurría en los días del profeta Isaías. Acompáñame a Isaías 56, verso 12. Dice, estos hombres en Isaías, dice: venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra. Y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. O sea, vamos a embriagarnos, vamos a tomar vino, que mañana será mejor, mucho más excelente. Proverbios 27:1. No te jactes del día de mañana.
porque no sabes qué dará de sí el día. O sea, aquí tenemos las dos opiniones. En Isaías, la de los necios, y en Proverbios, la de los sabios. ¿Qué es el sabio? No jactarnos del día de mañana. No sabemos qué dará de sí el día. Señor, yo quiero temerte, yo quiero buscarte, yo quiero, Señor, buscar tu voluntad. Señor, y mis planes, que sean planes centrados en ti. Y algo ocurre en estos días en que empezamos a planear el año, ¿verdad? Hacemos nuevos propósitos y seguramente han hecho nuevos propósitos, y en tus propósitos está el gimnasio, está el inglés, el dejar un mal hábito, el ahorrar, el hacer mil cosas. Y qué bueno, anunciar una meta puede ser por un lado una declaración de fe, pero también puede ser una declaración de arrogancia, de soberbia. ¿Cuál es la diferencia? La motivación que tenemos. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Por qué dices eso? Dios dice que es bueno tener objetivos, pero contando con Él. Como leíamos el texto al inicio de Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, y le entregamos el control de nuestra vida. Amén. En Salmo 127 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vuela la guardia. En otras palabras, si no es Él el que va a estar construyendo nuestro futuro, entonces nuestra vida, nuestro esfuerzo no va a servir para nada, porque no vamos a conseguir aquello que perseguimos. ¿Cuál es la solución? Jesús dijo: mira, no estés afanado por el día de mañana. Mateo 6:34. Mañana ya habrá tiempo de preocuparse. Dice el verso 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesús? Vive un día a la vez. Así es como Dios quiere que afrontemos el futuro. Y el futuro a veces puede ser abrumador, pero afortunadamente se trata de vivirlo en trozos de cada 24 horas. Y puedo y debo hacer planes para el futuro, no está mal, pero solo voy a vivir el presente. El presente. ¿Alguien ha leído algún libro de un autor que se llama Spencer Johnson? Ese hombre escribió uno de los libros que fue bestseller, se llamó ¿Quién se ha robado mi queso? ¿Quién se ha llevado mi queso? Y bueno, este hombre dice en uno de sus libros: el mejor regalo que tenemos es el tiempo presente, porque es todo lo que tenemos. El futuro es incierto, es breve. No significa que debamos estar preocupados y llenos de temor, pero sí debemos de poner nuestra confianza en Dios. Hermanos amados, yo no sé lo que nos depara el futuro, pero yo sí sé quién tiene mi futuro en sus manos. ¿Quién controla el futuro? Y al saber que el Señor Todopoderoso controla mi futuro, esto me llena de paz, gloria a Dios. Y eso es lo que dice el salmista en el Salmo 31:15. Salmo 31:15, mire lo que dice, y ese usted lo puede subrayar ahí en su Biblia. Dice: en tu mano están mis tiempos. Amén. ¿En dónde está su tiempo? En las manos de Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. O sea, en lo que está diciendo el salmista aquí es: mi vida no está en la mano de mis enemigos, no está en la mano de mis perseguidores. Mi vida está en las manos de Dios. Mi vida está en las manos de Él. La edad de mi vida, la duración de mi vida, lo que ocurra dentro de toda mi vida, dentro de este espacio de tiempo, Señor, está en tus manos. Y tú harás tu voluntad, y la voluntad de Dios, dice Romanos, es buena, agradable y perfecta. Miren lo que dice el Señor para ustedes, Jeremías 29:11. Y eso grábalo, es para ti. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Gloria a Dios. Dios tiene para ti pensamientos de paz. Dios tiene para ti pensamientos no de mal, sino aún dice, para darte el fin que esperas.
Y el contexto de este pasaje es que los judíos se habían rebelado, habían sido llevados cautivos, no habían tomado en cuenta a Dios, lo habían ignorado completamente, llegaron los enemigos, no estaba la protección de Dios, los llevaron cautivos y sin embargo, en su grande misericordia, en su grande amor a Dios, Dios los quiere rescatar y les dice: yo tengo planes buenos para ustedes. A pesar de que no me has tomado en cuenta, a pesar de que has hecho tu voluntad, a pesar de que has alejado mi vida de ti, los planes de Dios para ti son de bienestar, no son para mal, gloria a Dios. Son planes para darte un futuro y una esperanza. Mis planes para ustedes, dice Dios, son buenos, son de paz. Amén. Son de paz. Dios tiene planes para ti, para tu bien, con un buen futuro, con mucha esperanza. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Conocer esos planes y esos propósitos, y me tengo que alinear y agarrar tus planes para mí, Señor. Y en tercer lugar, el tercer error que cometen estas personas, lo que dice Santiago en el versículo 17, Santiago 4:17, es un tercer error que se comete: el dejar de hacer el bien. Verso 17: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cómo definimos el pecado? El pecado muchas veces lo definimos como cosas que se hacen mal. Por ejemplo, robar, mentir, matar, hablar del prójimo, cosas por el estilo. Y decimos eso, ¿verdad? Pero acuérdense que en la Biblia hay pecados de comisión y pecados de omisión. ¿Qué son los pecados de comisión? Cuando hacemos algo malo, cuando quebrantamos los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios: deshonramos a nuestros padres, adulteramos, mentimos, robamos, hablamos mal de nuestro prójimo. Eso es pecado de comisión. Pero otro tipo de pecados son los de omisión, cuando dejamos de hacer lo que teníamos que hacer. Esto quiere decir que aún no estando haciendo nada, puedo estar pecando. Y Santiago nos habla de ese tipo de pecados, de los pecados de omisión. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, yo puedo no estar haciendo nada y estar pecando. ¿Por qué? Porque siempre hay cosas que tengo que hacer. Como cristiano, como padre, como trabajador, como hermano. Siempre tengo que estar haciendo algo. Mire, en algunas iglesias se hace énfasis en lo que no se puede hacer. Y entonces se cae en el legalismo. No tomes, no comas, no bebas, no manejes, no gustas, no mastiques chicle, no te rías. Pero si ser cristiano consistiera en un montón de cosas que no debes hacer, entonces los mejores cristianos, ¿sabes quiénes serían? Los que están en el cementerio, porque eso sí no hacen nada. Una de las trampas más sutiles en las que podemos caer es una palabra que está de moda: la procrastinación. ¿Han escuchado esa palabra? Procrastinar, procrastinación. ¿Qué quiere decir esto? Demorar, dilatar, aplazar, retrasar cosas que deben de atenderse. Y una de las cosas que urge y que tú debes de atender y que debes de hacer, pero ya no dejarlo para mañana, es cultivar tu relación con Dios. Y muchas veces en eso fallamos. ¿Cuántas veces tú has dicho, de veras, si tú eres honesto, cuántas veces tú has dicho: Señor, ahora sí, Señor, uno de estos días voy a empezar a leer la Biblia, pero en serio? ¿Cuántos lo han dicho? Uno de estos días, Señor, voy a empezar a hacer el devocional con mis hijos, con mi familia. Uno de estos días, Señor, voy a empezar a buscar a Dios y a orar cada mañana. Y antes de irme a mi trabajo y antes de prepararme el café de la mañana, voy a ponerme a orar, voy a ponerme a pedirle al Señor, a tener un tiempo con Dios. ¿Y cuántas de esas se quedan para mañana? Acuérdate de Apocalipsis 3:20. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? Y es una invitación y está dirigido a los cristianos. Dice el Señor Jesús: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, está dirigido a los cristianos, en los que quiere obrar, en los que quiere cambiar su vida, a los que quiere bendecir, a los que quiere visitar.
Pero dice a los que quiere incluir en sus planes, pero que están viviendo ajenos y no se dan cuenta y no cuentan con Dios en sus vidas. Aquí está una iglesia que le había ya cerrado la puerta a Dios, y esa iglesia el Señor la está invitando. Es que yo quiero bendecirte. Y lo mismo te está diciendo a ti Dios: yo quiero bendecirte este año, quiero que tu vida sea fructífera, quiero estar contigo, cenar contigo, quedarme contigo. No solamente ser un visitante en tu vida, sino formar parte de tu vida. Y muchas veces adoptamos la posición de atrasar, de aplazar, de dilatar, de posponer, y respondemos: mañana, ¿verdad? Mañana. Y mañana volveremos a decir: mañana. Mañana. La solución, ¿qué debemos hacer? Lo que dice Santiago: hacerlo ahora, haz el bien. Proverbios 3, 27 y 28. Proverbios capítulo 3, versículos 27 y 28. Dice así la Escritura: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo: anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Si hay algo que bueno que puedas hacer, no lo dejes para mañana, hazlo ahora. No lo dejes para mañana. Si tú puedes hacer el bien a quien es debido, hazlo. Si tienes el poder para hacerlo, hazlo. No digas: ve, vuelve mañana, te voy a dar, si tú tienes contigo que darle. Mira, hay 3 cosas que se pueden hacer con la vida. ¿Cuál de esas estás haciendo tú? La primera es perder tu vida, malgastarla. Y hay un montón el día de hoy de cosas, pasatiempos, diversiones, ¿verdad?, que te llevan a dejar tu tiempo y tu dinero, a desperdiciarlo sin ningún tipo de fruto. Y tú te puedes pasar la vida divirtiéndote de una forma donde no hay ningún provecho, donde no hay ninguna mejora, no te aprovecha nada. Y lo único que estás haciendo literalmente es que estás perdiendo tu vida, estás perdiendo el tiempo. ¿Cuánto tiempo perdido, no? ¿Cuánto tiempo ahora en este tiempo que nosotros tenemos el acceso al internet, a las redes sociales? ¿Cuánto tiempo se pierde? En segundo lugar, puedes gastar tu vida trabajando duro, intentando ganar dinero para poder comprar aquellas cosas que codicias, aquellas cosas que deseas, para alcanzar el poder, para alcanzar la fama, para experimentar placeres. Y por tanto gastas tu vida en todas estas cosas. Y te pasa lo mismo que ese hombre, ¿verdad?, que compró, que hizo sus graneros y esa noche murió. Y en tercer lugar, ¿qué puedes hacer con tu vida? Invertirla. Gastarla, perderla o invertirla. El mejor uso que le puedes dar a tu vida es invertirla. Invertirla en algo que dure más que tú mismo. Es invertirla en algo que dure más que tú. Mira, por ejemplo, yo no sé si tú has escuchado la historia de unos misioneros que se fueron a Ecuador. Entre esos misioneros iba uno de ellos, se llamaba Jim Elliot. Jim Elliot fue uno de esos misioneros, junto con otros 4 compañeros, viajaron al Ecuador con los Aucas, allá en la selva, para evangelizar a una tribu, la tribu Guarani. Y sabes, ellos llegaron, lograron hacer contacto, llevaron una avioneta, lograron aterrizar la avioneta ahí en las cauces de un río. Ahí estaban ellos, de repente vinieron los indígenas, compartieron regalos, les regalaron los indígenas un loro, ellos les llevaron otros regalos. Pero después, estos hombres los asesinaron. Murieron los 5 misioneros. Ahora este Jim Elliot era un joven con un futuro muy prometedor. Él era atleta. Él era luchador de lucha grecorromana. Probablemente hubiera ido a las Olimpiadas. Él tenía una carrera universitaria. Y tal vez en alguna plática que él tuvo allá, a lo mejor en su escuela o con algunos familiares o algunos amigos, alguien le dijo: es que es de tontos irse a la selva y cambiar eso por el futuro que tú tienes aquí en Estados Unidos, un futuro prometedor. Y la respuesta de Jim Elliot es una respuesta que aparece ahí en sus escritos. No es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder.
Te lo repito, esta frase de Jim Elliot: no es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. O sea, ¿cuál es la tontería? La tontería sería entonces perder la vida gastándola en tonterías, gastándola en cosas que no te van a redituar nada o que solamente vas a disfrutar por un corto tiempo. Y al final te darás cuenta de que no valió la pena. No es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Mis amados hermanos, nosotros a veces estamos muy preocupados por la duración de la vida, cuánto vamos a vivir, pero Dios, más que preocuparse por la duración de tu vida, se preocupa por la donación de tu vida. ¿Cómo vamos a vivir nuestra vida? ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? ¿Cómo vamos a dejar aquí un legado? ¿Qué tipo de legado vamos a dejar? ¿Qué van a decir las personas de nosotros el día que ya no estemos? Imagínate, por lo menos a mí me gustaría el conocer al hermano Sergio en un momento me hizo mejor persona. Eso sería excelente. Todo el que quiera salvar su vida la va a perder, dijo el Señor. Todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la va a salvar. Y acuérdate de la parábola de los talentos. En la parábola de los talentos, el Señor Jesús cuenta la historia de un hombre rico que se fue lejos y dejó a sus siervos encargados de sus cosas. Y a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a uno le dio 1 talento. Y el que le dio 1 talento, el que le dio 5 y 2, ellos fueron y trabajaron. Y cuando regresó el Señor le entregaron el doble. Pero el que le entregó 1, este hombre fue y lo enterró. Y el argumento que él utiliza para enterrar el talento, dijo: es que tuve miedo. Y el Señor le pregunta: ¿qué hiciste con el talento que te di? Es que, Señor, tuve miedo de perderlo y mejor lo enterré, no hice nada porque tenía miedo. Y el Señor, ¿sabes qué le contestó a este siervo malo? Le contestó: siervo malo y negligente. ¿Y eso qué quiere decir? Es una gran verdad no solamente para ese hombre, sino para todos nosotros. El que no hacer nada con lo que Dios te ha dado es maldad y es pecado. Es pecado de negligencia y es maldad. Todos tenemos dones tanto naturales como espirituales. Todos tenemos oportunidades de servir y la Biblia nos enseña que por cada don que Dios te ha dado tienes una responsabilidad. Y no hacer nada con lo que Dios te ha dado es perverso y es negligencia. Así que lo que puedas hacer para el Señor, hazlo ahora. No la próxima semana, no el mes que entra, no el año que entra. ¿Estás pensando compartir con alguien el Evangelio, la palabra? Hazlo ahora, no lo demores. ¿Estás pensando en ir a visitar a una familia que necesita el Evangelio? Hazlo. Involúcrate en el estudio de la palabra, en comprometerte con tu servicio o aún en ofrendar al Señor, ¿verdad? En dar dinero para la obra de Dios. Tú sabes que nosotros aquí en esta iglesia no pedimos dinero, no levantamos ofrendas, no pedimos, no pasamos la charola, como dicen. Pero realmente si alguien quiere hacerlo, pues siempre hay necesidades, ¿verdad? Y hay hermanos que están encargados de eso. Bueno, acércate con ellos. ¿Qué se necesita? Servir a Dios en alguna área del ministerio, hazlo. Y es el mejor momento para involucrarte. Dice en 2 Corintios capítulo 6 verso 2, dice el Señor, el apóstol Pablo, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Gloria a Dios. Hoy es el mejor día. Tiempo aceptable, tiempo de salvación. Es el momento oportuno donde Dios está presente. Cuando Él está actuando es que todo puede cambiar y es el momento de salvación y es el momento de oportunidad. Gloria a Dios. Y finalmente, en la parábola de ese hombre rico insensato, ilustra perfectamente lo que Santiago nos está diciendo en este pasaje.
Este hombre tuvo éxito en su negocio, se hizo rico, pero cometió los 3 errores que menciona Santiago. Planificó su futuro sin consultar a Dios, dio por sentado que tenía un mañana para él, pospuso hacer lo bueno si es que en algún momento por lo menos lo pensó, y Dios vino y le dijo: necio, hoy, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has almacenado, ¿para quién será? Has perdido tu vida, todo lo por lo que has luchado, todo lo que has hecho, todo tu esfuerzo, toda tu abnegación, todos tus sacrificios, al final, ¿para qué? Para nada. Otros lo van a disfrutar y tú lo has perdido todo. Por eso yo quiero invitarlos, mis amados, tú puedas reconsiderar y poner tu futuro en las manos de Dios. Pero no solamente tu futuro, sino también tu presente, desde ahora. ¿Qué vas a hacer con lo que tienes? ¿Con lo que Dios ha puesto en tus manos? Yo quiero invitarte a que tú le entregues de forma radical tu vida al Señor Jesús y descanses en Él, a ir en contra de la corriente, porque esta sociedad, ¿sabes qué? Te va a empujar para que tú o bien pierdas el tiempo, o para que lo malgastes tu vida con las cosas que a ellos les interesa, o para que entres en esa rueda de consumismo, en ese círculo vicioso, ¿verdad? Pero tú puedas en este día romper el ciclo, salir de la rueda y vivir de forma diferente para agradar a Dios. Así que te invito a que le entregues tu vida al Señor Jesús. Amén. No solamente porque mañana vamos a morir, todos vamos a morir, no lo sabemos, pero sino para vivir el presente conforme a la voluntad de Dios.